Bien, volvamos al tema de Estados Unidos, la elección en los Estados Unidos, al análisis de lo que pasa. Nadie perfiló, ni las encuestas, ni los analistas. Y aquí están ustedes para no dejarme mentir. Luis Miguel, gracias, muchas gracias por estar acá. Erika Pani, muchas gracias, muy buenas noches del Colegio de México. Jaime Sánchez Uzarrey, Jaime, ¿cómo estás? Manuel. Muy buenas noches. Nadie perfiló que íbamos a estar en la que hoy estamos, a 48 horas sin un claro ganador. ¿Qué lectura le das, Luis Miguel? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Creo que confiamos demasiado en las encuestas y a lo mejor las leímos mal, porque sí nos avisaban que había estados muy peleados donde el margen de diferencia no permitía hacer un pronóstico tan claro. Al mismo tiempo, yo diría, hay cosas que ya sabíamos que iban a pasar. Trump dejó muy claro en campaña y en los debates que él no reconocería la derrota, cuando no con gracia. Sí. Entonces, no todo lo que estamos viviendo está en la dimensión. ¿No tendríamos que estar tan sorprendidos? Yo diría que no. No. Sin embargo, el mundo lo está, ¿eh? El mundo lo está. ¿Cómo lo estás viendo tú, Erika? Bueno, yo creo que sabíamos, esta elección tiene muchas cosas que tienen pocos precedentes, ¿no? El número de votantes. No había habido una participación tan alta desde principios del siglo XX. El hecho de que en un contexto de pandemia tanta gente votó por correo y tanta gente votó antes, ¿no? Sí. Estas colas que veíamos, la gente 2 horas, ¿no? Para estar en sana distancia esperando para votar. Entonces, una elección así toma más tiempo contar. Toma más tiempo y además los resultados, digamos, de quienes fueron el día de la votación, el martes 3 de noviembre, con respecto a quienes votaron de manera anticipada, parece que es parte de la confusión y parte de lo que nos tiene donde nos tiene. Y por eso, por ejemplo, hay estados como Pensilvania que han tenido que ser muy cuidadosos, ¿no? Entonces, separaron los votos que se recibieron en persona antes de la elección de los que llegaron por correo, el día mismo de la elección, porque había esta controversia sobre la decisión de la Suprema Corte Estatal de dejar que contaran hasta el viernes, ¿no? No, porque legalmente no podían empezar a contar estos votos que no fueron los del día de la elección, sino hasta la mañana siguiente. Entonces, hay, digamos, 50 sistemas distintos en donde se aplican reglas, digamos, no totalmente, no contradictorias, pero que en los detalles son distintas y que nos hablan de tiempos, de condiciones que no son las mismas y que uno tiene que esperar. Y mientras crece la incertidumbre, Jaime, ¿cómo lo ves? Bueno, de lo que preguntabas, había 2 escenarios extremos que se habían mencionado. Uno hubiera sido que Trump ganara la elección, con lo cual la mayoría de la gente decía que no la podía ganar. Y la otra es que Biden hubiera ganado por un porcentaje, por una especie de tsunami y hubiera arrasado, ¿no? Holgado, un amplio margen que ese mismo día hubiera ganado. Ninguno se cumplió. Lo que sí creo que sí sorprende es que se estén tan reñida la competencia, ¿no? Porque podría ser un poco más la diferencia a favor de Biden y no lo es. Entonces, pues estamos justamente frente al final, un final, como se dice, de fotografía. Y la incertidumbre, pues me parece que viene ahorita, mientras no se dé el conteo final de todos los votos, por una parte, y después faltan las impugnaciones que seguramente vendrán, que ya han empezado a hacerse, ¿no? Entonces, en este tipo de diferencia tan pequeña que hay en algunos estados, que a veces se refieren a algún condado, pues se podría esperar que efectivamente la anulación de cierta cantidad de votos pudieran inclinar la balanza en otro sentido. Entonces, yo creo que la incertidumbre se va a prolongar más allá del resultado que se dé más o menos pronto, con el postelectoral que se va a venir, ¿no? ¿Conflicto postelectoral ves o litigio postelectoral? No sé hasta qué grado, pero de qué es la intención de Trump y que está moviendo, digamos, a sus abogados en ese sentido, me parece. Bueno, habló de fraude con todas sus letras. Hoy habló de un fraude. Ya lo había mencionado desde hace semanas, pero hoy lo vuelve a decir desde la Casa Blanca, después del día de la elección. Siguiendo lo que decía Jaime, Erika, yo diría, la incertidumbre se va disipando en lo que tiene que ver con el conteo de votos, en parte porque estamos empezando a entender un sistema muy complejo, en parte porque los números a cuentagotas pero fluyen, y la incertidumbre crece y se desplaza al escenario postelectoral. Hay muchos abogados.
un poco la leyenda es casi que de cada lado hay cientos de abogados listos, un ejército, cada quien peleando detalles. Esa parte se compara con lo de Florida en el 2000, pero la verdad es que no era una escala similar. Y curiosamente, Florida ya no es un problema. Va a ocurrir en estados que no han tenido ese problema. Va a ocurrir en estados que no han tenido ese problema. Estamos ante una elección que parece ser inédita, histórica en muchos sentidos, ¿no? A ver, de entrada la figura de Donald Trump, no hay muchos Donald Trump que hayan llegado a la Casa Blanca, que hayan despachado ahí y que después del día de la elección estén hablando de un fraude electoral y de que les quieren robar la elección, de corrupción en el propio sistema. El tema de la pandemia que incide indudablemente, 100 millones de votantes, de electores que votan antes del día de la elección. Y en lo que nos encontramos, Erika, ya habíamos estado en un escenario similar, Luis Miguel toca el tema de Florida, pero ya nos habíamos aproximado a un escenario similar en donde a 48 horas no solamente no se sepa, sino no haya claridad de cuándo podemos saber quién ganó. A ver, el saber el resultado la noche misma de la elección ha sido lo más frecuente, pero no es lo que ha sucedido siempre. Y además hay que recordar que eso pues es lo que dice la prensa, ¿no? O sea, las televisoras declaran quién es el ganador porque las tendencias, digamos, son tan obvias. Pero los estados cuentan y tienen incluso, ¿no? Unas fechas, a veces a mediados de noviembre, y no tienen que, los estados certifican la elección y es hasta diciembre que se lleva a cabo la verdadera elección, que es los electores de los distintos estados. Entonces, el sistema está armado para resolverse en un rango más amplio de tiempo, ¿no? Semanas, por lo menos semanas. Y no, es un sistema pensado para el siglo XVIII. Entonces, eso no es tan extraño, pero sí la división, ¿no? El hecho de que Estados Unidos, los electores estadounidenses parecen estar divididos casi a la mitad. Incluso si Donald Trump pierde, van a haber votado más ciudadanos americanos por él que por Obama cuando ganó. De ese tamaño. O sea, estamos ante los dos hombres más votados en la historia de los Estados Unidos. O sea, yo creo que eso y yo el único símil que se me ocurre es la elección de 1876, en donde también por Florida, donde hubo la elección no se llevó a cabo de manera correcta, hubo dos planillas de electores, etcétera, y ahí hay un arreglo mediante el cual, por un lado, se pone fin a la ocupación de los estados del sur, ¿no? Que habían estado ocupando los antiguos estados rebeldes para asegurar los derechos de los esclavos liberados. Entonces se pone fin a ese experimento a cambio de reconocer 1876, ¿no? Bueno, de ese... Y el presidente Grant, que era el que salía, dijo, o sea, va a haber una presencia militar para que el candidato republicano tome posesión, porque hay toda una serie de rumores que dicen que Tilden, el candidato demócrata, podría decidir que él, ¿no? Va a hacer el juramento y para volverse presidente. Ahora el que está diciendo que la cosa es fraudulenta y no quiere reconocer los resultados es el presidente. Es el presidente de Estados Unidos. Qué personaje, además. Sí. Bueno, si hablamos de especificidades, yo creo que esa es la gran especificidad, ¿no? O sea, Trump ha sido verdaderamente un chivo en cristalería desde su campaña, desde la presidencia y ahora durante la elección. Y seguramente lo seguirá haciendo mientras pueda, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el elemento central y eso es lo que le da tal originalidad a esta elección. Ahora, por otro lado, pues también tenemos el hecho de que en Estados Unidos tenemos un sistema bipartidista. A final de cuentas, por ejemplo, en la elección de Bush contra Al Gore, finalmente tuvimos un voto extremadamente dividido que hizo que fuese justamente estos votos de Florida los que determinaran al ganador.
y ahí fue la intervención de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Entonces, esta división también en Estados Unidos, bueno, tampoco es tan extraña, ¿no? Ahora le ponemos el nombre de Trump porque consideramos que son trumpistas, pero finalmente siempre han sido republicanos versus demócratas. Pero ¿en dónde se cimentan hoy esas diferencias? Porque a veces podría ser, no sé, el aspecto económico, quizá, un modelo distinto, el de los republicanos al de los demócratas. Hoy parece que eso es mucho más profundo. Y aparte habría un elemento que me parece más importante, o más bien en esta línea que tú señalas, es que hay un sector muy importante de altos republicanos, no sé, Colin Powell, por ejemplo, pero se puede extender una larga lista de todos los mandos militares y republicanos notables que se manifestaron abiertamente contra Trump. Entonces hay una corriente muy importante dentro del Partido Republicano que se manifestó contra Trump, que está contra Trump, y que en esta suerte, en lo que está ocurriendo, yo creo que va a salir fortalecida, y creo que va a ser un elemento a futuro, si gana Biden, si su victoria se confirma, para que pudiera haber un entendimiento, justamente una reconciliación, donde esta ala republicana se reencontrara con su partido, que lo perdió contra Que Trump. no es sencillo, porque lo que ve uno hoy es un pastel dividido en dos grandes rebanadas, 70 millones, vaya, números redondos de norteamericanos de cada lado, de cada bando. A ver, y por alusión a una cosa que decía Erika, que me parece que es muy relevante, la forma en que está circulando la información. Tenemos la información oficial que se mueve literalmente a velocidad de mula. Sí. Pero tenemos la información de los medios legacy, todo lo que son digamos, las grandes cabeceras, ya sea televisoras, y luego tenemos las redes sociales. Sí. Son 3 velocidades en las que la información sobre la elección está fluyendo. No se ha mencionado todavía, pero es una elección peculiar por las redes sociales, por todo este entorno que en términos generales le dicen la posverdad. Es decir, hay muchas mentiras circulando. Bueno, y el principal, a decir de las etiquetas que coloca ahora Twitter como avisos, como advertencia, el principal difundidor de esas mentiras es el presidente de Estados Unidos. Es una de las partes, digamos, es uno de los competidores. Yo diría que uno de los grandes fracasos de este proceso electoral, de una sociedad tan sofisticada, es que no ha sido capaz de generar una especie de pedagogía de qué es este proceso tan complejo. Y al no generar esa pedagogía, yo diría, es un proceso que no se vacunó frente a los posibles virus informativos. Porque estaba cantado que iba a participar un montón de gente antes del día de la elección, y sin embargo se sembró ahí la desconfianza que permea en una parte del electorado y que sigue alimentando. Bueno, al final de cuentas es una mexicanización de la política en los Estados Unidos, obviamente, ¿no? Bueno, no estábamos muy acostumbrados a ver en los Estados Unidos a que hubiera 2 personas que se declaran ganadores la misma noche de la elección. Acá en México estamos ya vacunados. Hay mapaches y carruseles y ratones. Sí, aquí estamos ya vacunados. Ahora, ¿qué sigue? ¿Cómo unes esas 2 partes que ahí están, ya no diría solamente separadas o con pensamientos, con ideas, con ideologías distintas, sino enfrentadas entre sí, en un choque frontal? Y que piensan que el contrincante es el enemigo. Es el enemigo. Yo creo que ese es un riesgo. Estas encuestas que ponían a Biden con una ventaja muy importante, ¿no? Y bueno, 4 millones de votantes más, pues es sobre todo en la tradición americana, donde pues hay esta tradición muy centrista, entonces se mueven poco. Estas supuestas, ¿no?, ventajas arrasantes son de 2%. Sí. Entonces, el que no se haya movido mucho la Cámara de Diputados y el Senado podrían poner a un presidente de un partido con una Cámara de oposición o con un Senado de oposición. Y entonces las iniciativas de legislación que en el caso de Trump, me imagino, no sucedería, pero que están articulando en el caso de Harris y de Biden, se van a quedar estancadas, ¿no? Pensando cosas para medio ambiente, lo del el Obamacare, hacer algo con el Obamacare para blindarlo. O sea, van a vivir en un estire y afloje, en un jalón Yo entre creo cámaras. Que podría ser muy, bueno, sobre todo entre el legislativo y el ejecutivo, y eso creo que podría ser muy desgastante. Si eso se desatorara y pudiera realmente haber un proyecto que se dirigiera a la oposición y le dijera, te escucho,
ya te vemos y esto es lo que ofrecemos para... Que se antoja difícil, ¿no? Teniendo a Donald Trump, desconociendo el proceso electoral. Está también el factor externo, ¿no? O sea, el factor que va a tener continuidad, o el elemento que va a tener continuidad después del ascenso del nuevo presidente de la República, bueno, yo supongo que va a ser Biden, es este contexto mundial. Y en este contexto mundial lo que tenemos es que el fin de la Guerra Fría en 89-90, cuando colapsa el muro de Berlín y colapsa la Unión Soviética, dio pie a un orden de una sola potencia, Estados Unidos, ¿no? Y ahora estamos ante un mundo 30 años después, más o menos, en que hay la emergencia de una nueva potencia y Estados Unidos está en repliegue. Y esto es lo que ha enfrentado Trump de manera, yo creo que muy desafortunada, pero finalmente lo ha enfrentado. Y seguramente es algo que va a tener que enfrentar, no seguramente va a tener que enfrentar Biden, ¿no? Entonces yo creo que hay un punto que sí podría funcionar como una especie de cohesión. Porque al final de cuentas la política exterior de Trump pues fue una especie de chivo en cristalería, sí. de nuevo, ¿no? Entonces ahí se podría encontrar un punto donde convergiera esta élite del partido republicano, estas élites, no sé, del Pentágono, etcétera, y empezaran a delinear o a retomar la política estadounidense frente al mundo, que significaría una nueva posición frente a Europa, a lo mejor una completa oposición al desprendimiento o al fin de la Unión Europea, una posición firme en todos los sentidos con China y una nueva política de alianzas y una nueva estrategia frente a los organismos internacionales. Una recomposición. ¿No? Una recomposición. Pues a ver, valdría la pena hacer una lista de temas que pueden unir frente a los que están desuniendo. Porque escuchaba a Jaime, China hace todo el sentido para generar un frente común. Yo diría otro tema que puede generar un frente común es todo este proyecto de proteccionismo económico. En el fondo, en esa parte eran muy parecidas las propuestas de Biden y de Trump. Al otro lado tenemos un montón de temas que están dividiendo la batalla cultural alrededor del uso del cubrebocas, que es brutal. Sí. Y yo diría, para hacernos una idea de la debilidad del presidente de Estados Unidos en ese tema, no podría generar una política nacional de hacer obligatorio el uso del cubrebocas, por ejemplo. Tenemos otro tema que divide el asunto de cambio climático y transición energética. Sí. Una parte del electorado en los estados de referencia votó en contra de un candidato que quiere suprimir las energías fósiles. Estoy pensando en Texas, estoy pensando en toda la... Es curioso, pero sí hay factores, digamos, que cohesionan y que dividen. Vamos a ver cómo se comportan los personajes, los números y los ciudadanos, las calles que también están agitadas. Gracias, Jaime, muchas gracias. Manuel. Erika, muchas gracias. Luis Miguel, gracias. Muchas gracias. Gracias por vernos. Acá nos encontramos mañana, noche de viernes. Pásela muy bien.